Buenos días, muchas gracias a las personas que asisten presencialmente a esta jornada, una jornada de presentación de resultados del proyecto Smart Sustainable Wine, un proyecto cofinanciado por el Plan de Desarrollo Rural de Navarra, Gobierno de Navarra, y por los fondos FEADER de la Unión Europea, a los cuales lógicamente estamos muy agradecidos, ya que hemos llegado a culminar un proyecto que consideramos muy interesante, de gran valor para el sector vitivinícola y que vamos a exponer hoy ante todos vosotros sus resultados. Quiero también agradecer en este momento a todos los socios del proyecto, a las bodegas que han participado, a UAGN, al Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Navarra. Luego tendremos oportunidad de escucharles a todos ellos, sus primeras impresiones dentro del proyecto, con lo cual, en adelante, muchas gracias. También quiero agradecer a todas las entidades que han colaborado en el proyecto, aportando su conocimiento, su saber tecnológico, y vamos también a disponer de su aportación y de su información, porque ha sido vital para el desarrollo del mismo. Y quería también agradecer, como no, a todos los presentes, a la organización y a la sala donde estamos, que tiene un aspecto excepcional. Quiero dar también la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando y viendo vía streaming. Muchas gracias. La pandemia nos ha abierto un nuevo escenario de acceso a través de las nuevas tecnologías. Este es un ejemplo más y han venido para quedarse, con lo cual también es una buena oportunidad de llegar a más personas, de llegar a transmitir nuestro mensaje y el proyecto y sus resultados, no solamente en directo a cualquier parte del mundo, sino también poderlo grabar para que se pueda visionar más adelante. Quiero agradecer ahora mismo en especial a Javier Maté por acudir a esta jornada de presentación. Javier Maté, como subdirector general de Control de Calidad Alimentaria y el Laboratorio Agroalimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, es un honor para nosotros que puedas hacer la apertura de la jornada. Quiero indicar también que es el delegado de España ante la OIV, con lo cual un buen conocedor del sistema vitivinícola español y, por lo tanto, muy interesante para nosotros contar con su aportación. Javier, cuando quieras. Muchas gracias. Para mí es un placer participar en esta jornada de presentación de resultados de este proyecto, de este programa que habéis estado trabajando sobre sostenibilidad en el sector del vino y en concreto sobre estas bodegas que han participado y la denominación de origen Navarra. No es la primera vez que participo en una jornada en la cual se tocan estos aspectos de sostenibilidad en el sector del vino. Hace unos meses, estuve en UCLES también en una jornada relativa a la sostenibilidad del vino y la verdad es que es uno de los grandes desafíos que tiene el sector. Desde mi punto de vista institucional voy a mencionar un reglamento, os prometo que es el único que voy a mencionar. Es el último reglamento 2021/2117, aprobado en diciembre del año pasado. Es uno de los reglamentos que forman el paquete de la nueva política agrícola común y, en concreto, este reglamento modifica un artículo, el artículo 94.2G, donde por primera vez se incorpora en las denominaciones de origen la posibilidad de que el pliego de condiciones de las denominaciones de origen pueda, de momento, a título voluntario, una descripción de la contribución de la denominación de origen al desarrollo sostenible. Es un tema importante porque para mí significa un hito, es la primera vez que aparece en la reglamentación esta posibilidad y referida a las denominaciones de origen, al entender que es la vanguardia del sector y que debe estar en primera fila ante los retos que tiene el sector. Por supuesto, no voy a entrar en que falta una definición reglamentada de lo que se entiende por sostenibilidad. Esto se habla mucho, sostenibilidad económica, medioambiental, social, etcétera, etcétera. Cuando a mí me preguntan sobre la sostenibilidad en el mundo de las denominaciones de origen, yo siempre digo que, económica lo tienen porque llevan viviendo y sobreviviendo en una economía de mercado desde hace mucho tiempo. Social también lo tienen porque tienen detrás de ellos un empleo y un desarrollo rural ligado al campo. Y después, medioambiental, pues claro que sí, porque hay, como sabéis, muchas variedades vegetales, variedades de la vid, que hubieran desaparecido
si no llega a existir la denominación de origen, que pone en valor una serie de cualidades diferenciales de ese producto final vinculado a esas variedades. Por no hablar de otros temas relacionados con el sumidero de CO2, que significan tener la vegetación estable en el territorio. Esta iniciativa es muy positiva, es muy necesaria en estos tiempos, en la tendencia que tenemos de la sociedad, lo que va exigiendo a un sector como en el del vino. Yo siempre que tengo esta oportunidad, refresco los datos en relación con las denominaciones de origen, que sabéis que es la parte de mi trabajo, señalando pues, bueno, que hay 98 denominaciones de origen en España, de las cuales 2 son denominaciones de origen calificada, 68 son denominaciones de origen, 7 vinos de calidad y 21 vinos de pago, con otros 6 que están en estudio y evaluación por parte de la Comisión Europea. En cuanto a indicaciones geográficas protegidas, tenemos en España 42 y hay una nueva candidata a inscribirse que está también en estudio en Bruselas. Y además tenemos un vino aromatizado, por dar la gama de todos los vinos con figuras de calidad diferenciada. Y el volumen del económico y de producción de estas denominaciones, según los últimos datos que tenemos, pues bueno, corresponden al año 2020. En cuanto a denominaciones, se calificaron 10,3 millones de hectolitros, lo cual supuso un descenso de un 8%. Pero recuerdo que estamos hablando de la época de la pandemia, de la época más dura de la pandemia, con las prohibiciones del turismo, las prohibiciones de movilidad que hemos padecido todos. De este negocio, aproximadamente el 57% se queda en el mercado nacional y el resto se exporta. En cuanto a indicaciones geográficas de vino, ha habido una producción de 3 millones de hectolitros. Es bastante inferior al volumen total de denominaciones. Y en cuanto a valor económico, porque muchas veces no hay que perder en cuenta el valor económico de este sector, en denominaciones, en el año 2020 la estimación es de 3.580 millones de euros, valor en origen, valor en bodega, y en indicaciones geográficas protegidas 250 millones de euros, lo que supone una pérdida del 15% en valor económico respecto a la campaña anterior. Lo mismo, las mismas razones. El tema del cierre de la hostelería, el tema de la apenas existencia del turismo durante el año 2020 es lo que ha dado lugar a esto. Es decir, aunque en producción hubo una reducción ligada principalmente a medidas preventivas de cara a evitar una sobreproducción a final de año, pues bueno, a pesar de eso, pues no se ha podido reducir más las pérdidas debido a la pérdida que ha habido por la pérdida de turismo y de la hostelería, que pese a que ha tenido un incremento en lo que es el canal doméstico, el canal de compra doméstica, es decir, los españoles hemos bebido más vino, pero ha sido en nuestra casa. Pues no ha podido, con las pérdidas que ha tenido la no llegada de 70 millones de turistas, que era lo habitual todos los años, y del cierre de la hostelería y de las limitaciones para el acceso en general a todo el sector de la hostelería. Bueno, pues nada más. Esto yo quería daros así unas pinceladas, desearos mucho éxito. Ya estaré al tanto a través de la plataforma tecnológica del vino de las conclusiones que me pase de esto y nada más, que mucho éxito y mucha suerte. Gracias. Muy bien, vamos a dar paso al siguiente bloque de la jornada. Voy a llamar, por favor, a Javier Santafé y a Lola Mainar que vengan aquí a las sillas. Javier, muchísimas gracias de nuevo.
¿Os sentáis, por favor? Sí, aquí mismo. Bueno, vamos a comenzar con la parte relacionada con la presentación de resultados, una parte más técnica, va a ser un bloque que lo vamos a repartir entre Javier Santafé, el gerente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Navarra, y Lola Mainar, que es la responsable dentro del proyecto Smart Wine, que ha desarrollado la plataforma tecnológica que tenemos que presentar hoy, donde va a dar paso a la gestión de la sostenibilidad. Viene de Fundación CIRCE, con lo cual también pues muchísimas gracias. Bien, como ya tengo pinchada la diapositiva, yo, si me permitís, me voy a levantar. Trataré de no moverme demasiado para que no genere muchos problemas a los que están detrás de las cámaras, pero bueno, así me siento más cómodo, ¿vale? Bueno, en primer lugar, tengo que hacer un pequeño preámbulo o centrar un poco el proyecto, en qué consiste, qué objetivos ha perseguido. Lo que hemos buscado es tratar de impulsar la sostenibilidad en el sector vitivinícola como ejemplo específico, pero dándole una rigurosidad al planteamiento. O sea, lo que queremos es huir de denominaciones o planteamientos más vinculados al marketing, y lo que queremos es dotar de rigurosidad con unos indicadores y unos parámetros de control que nos permitan de alguna manera verificar lo que en este caso el proyecto considera que son parámetros de sostenibilidad, siempre hablando de los tres pilares: el ambiental, el social y el económico. Tenemos que integrar el trabajo desde esa perspectiva. Y evidentemente se trata de un proyecto piloto. Queremos testar que la implementación de estos indicadores se hace correctamente, que es factible, que lo podemos verificar adecuadamente. Para eso hemos contado con 3 bodegas en este proyecto que participan pues aportando su conocimiento y desarrollando en ellas diferentes indicadores que luego veremos a continuación. Y algo fundamental en este tipo de proyectos, que es fomentar la transferibilidad. Lo que queremos con este proyecto, en definitiva, es crear un diseño, crear un sistema de gestión de la sostenibilidad, pero que además sea transferible, porque si no es transferible no puede ser. Otra perspectiva también que tiene este proyecto de una manera muy importante, pues trabajar a lo largo de la cadena alimentaria. Entendemos que la sostenibilidad también se tiene que trabajar desde la perspectiva de la producción vitícola a la elaboración y también a la comercialización del vino, como producto final que llega a los mercados y que además queremos que de alguna manera el consumidor lo reconozca. Por lo tanto, tenemos que trabajar desde esa perspectiva, y así lo hemos hecho en el proyecto. Dentro de este sistema es muy importante dar pie a un proceso de gestión de la sostenibilidad, que es lo que vamos a invitar a los usuarios que participen en el modelo, tanto viticultores como bodegas, a los cuales este proyecto les va a trasladar y les va a analizar desde un punto de vista también de mejora continua. Lo que quiere el proyecto en sí mismo es ofrecer unas pautas sobre los indicadores que vamos a evaluar, y se les va a decir a esos usuarios que participan en el proyecto cuáles son los elementos donde pueden desarrollar mejor una serie de indicadores, por lo tanto, crecer en la sostenibilidad y alcanzar esa excelencia que también consideramos desde el principio que es un proceso en sí mismo. No se trata de una meta, sino que es un proceso en continuo, porque entendemos que la sostenibilidad también es algo dinámico y que tiene que ser evaluado y considerado en continuo. Bueno, como hemos dicho al principio de la presentación, este proyecto es una cooperación proyecto piloto dentro del Plan de Desarrollo Rural de Navarra, cofinanciado por lo tanto con el PDR de Navarra y los fondos FEADER de la Unión Europea. Es un proyecto que tiene un plazo de ejecución de 24 meses y que culminamos ahora en este periodo. En este momento, dentro de los socios del proyecto, me gustaría, pues aquí en esta diapositiva, recalcar un poco todos los que estamos participando, ¿no? No solamente los socios, que somos Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Vinos de Navarra y las 3 bodegas con las que estamos trabajando el pilotaje: Bodega Cooperativa de Liédena, Bodegas Ochoa y Bodegas Cuadernavía, a través de Viña Ebro. Y desde ese punto de vista, como hemos dicho al principio, estamos trabajando desde todas las perspectivas de cadena alimentaria, de producción vitícola hasta lo que es la comercialización final. También trabajamos de una manera muy importante en este proyecto con una colaboración técnico-científica a través de Fundación CIRCE, Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos, y la Plataforma Tecnológica del Vino, a todos ellos en su conjunto quiero agradecer mucho su participación en el proyecto. Y también quiero decirlo porque estamos en un momento de cierre de proyecto, que quiero recordar públicamente a Fernando Chivite, que fue pues el alma mater un poco de este planteamiento de trabajo, a la que todos echamos de menos en este momento y le recordamos con mucha añoranza.
Bueno, este proyecto parte de una necesidad. Tenemos que tener un sistema en torno a la sostenibilidad que sea transferible, que genere buenas prácticas, que sea riguroso. Insistimos mucho en eso porque tienen que ser indicadores que se puedan verificar y no indicadores que únicamente pues no queden expuestos a una evaluación pública, que no queden expuestos a un conocimiento profundo. Sin duda alguna tiene que generar valor añadido en el mercado, por lo tanto nos tenemos que orientar desde la cadena alimentaria al consumidor, al retailer, al que de alguna manera va a comprar nuestro producto porque nos hemos preocupado de que ofrezca esa imagen de sostenibilidad y que, sin duda alguna, tiene que estar absolutamente alineado con la política agraria comunitaria que tenemos en vigor y la que vamos a tener en breve con la próxima reforma de la PAC a partir del año 2023, que ya dice sin ningún género de dudas, la importancia de trabajar desde planteamientos de sostenibilidad, de no dejar a nadie atrás en cuanto a la cadena alimentaria, empezando por el productor, que para nosotros es muy importante, pero pasando también, lógicamente, por las bodegas y por la comercialización. Hay un marco general, que es la ley de la cadena alimentaria, que es una herramienta fundamental que nos da también mucho trabajo en el ámbito de la sostenibilidad económica y que, sin duda alguna, veremos a partir del año 2023 cómo se va a ir desarrollando reglamentos y normativas relacionadas con la sostenibilidad. Dentro de las acciones del proyecto, pues bueno, paso rápidamente por todas ellas para que veáis un poco el planteamiento inicial. Se trabaja en un benchmarking, lógicamente investigamos sistemas de certificación de sostenibilidad existentes, cómo funciona el sector vitivinícola en Navarra para que podamos aplicar lo que ya existe en diferentes ámbitos regionales, nacionales e internacionales. Iniciamos un estudio de esos indicadores ambientales, sociales y económicos que consideramos que son fundamentales para trabajar este atributo de sostenibilidad. Los analizamos, los estudiamos, los diseñamos, los graduamos también para poder luego incorporarlos a las bodegas y a las explotaciones vitícolas. Iniciamos una experiencia piloto porque lo que queremos es trasladar esos indicadores a ser prácticos y efectivos en el día a día del trabajo de bodegas y viticultores. Queremos también que funcionen bien, queremos probar que funcionen bien, que sean medibles, que sean fácilmente accesibles en cuanto a las fuentes de información y ahí, lógicamente, el proyecto avanza en qué manera tenemos que interactuar con el usuario para que nos facilite esta información y también para que nosotros posteriormente la podamos verificar, validar, de alguna manera acreditar. Vamos a hacer también paralelamente un estudio de mercado de cómo consideramos que se puede considerar entre los consumidores un atributo de sostenibilidad como el que estamos planteando. Vamos a incorporar las nuevas tecnologías en esta gestión de indicadores porque estamos hablando de una transformación digital obligada en el sector agroalimentario y, por lo tanto, tenemos que trabajar no solamente con gestión de datos y captura a través de algunos ámbitos de sensórica y de indicadores ambientales que tenemos que vehicular, sino también en traducir elementos cualitativos en algo que sea numérico y que lo podamos cuantificar y que, a su vez, en un entorno en la nube, en una base de datos de gestión continua, la podamos manejar y, por lo tanto, sea accesible desde cualquier parte para cualquier usuario. Y, sin duda alguna, lo que tenemos que también es trazar un protocolo, diseñar un planteamiento de protocolo que nos permita que estos atributos, estos indicadores puedan ser un planteamiento certificable, un planteamiento acreditable que, por lo tanto, hagamos nuestro, hagamos a través del Consejo Regulador de la DEO Navarra, lo hagamos partícipe al conjunto del sector y, por lo tanto, lo hagamos propio para que pueda tener ese acervo o ese atributo hacia los mercados. Y, sin duda alguna, pues como es obvio, trabajar la comunicación y trabajar un poco el fomento de estas buenas prácticas para que llegue cuanto más al mercado y a las bodegas y a viticultores, pues mejor. Por lo tanto, bueno, metiéndonos ya un poco más en harina, consideramos que este sistema tiene que ser sencillo, tiene que ser fácil, tiene que ser accesible, tiene que tener detrás un sistema de verificación riguroso y acreditable, objetivable a su vez y que utilice también las nuevas tecnologías para que sea lo más eficaz posible. Por lo tanto, lo hemos trabajado desde varios puntos de vista, no solamente en gestionar internamente estos datos y estas informaciones, sino también en trasladarlo desde el primer momento hacia el conjunto del sector y de las administraciones. Y esta es una diapositiva de ejemplo en la cual refleja una presentación que hizo UAGN y el Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, en la cual le presentamos estos indicadores, le presentamos este sistema de certificación y fue muy bien acogido porque, bueno, de alguna manera vamos a trabajar en colaboración para que estos indicadores y este sistema se pueda adaptar al conjunto del sector agroalimentario, con lo cual este planteamiento hace que los pasos que estamos dando pues tengan un desarrollo y un reflejo en las administraciones y en el propio sector.
Bueno, existen procesos que ya encontramos en otras partes, vamos a conocerlos, hemos visitado algunos de ellos, hemos interiorizado sus pliegos en cuanto a certificación de sostenibilidad de otras partes del mundo, como en Estados Unidos, California, Nueva Zelanda, Australia. Conocemos también las experiencias nacionales, como el Wineries y otro tipo de certificaciones también que están en este mismo ámbito. Y lo que hemos hecho es, lógicamente, tratar de incorporar en este sistema de certificación de sostenibilidad a un panel de expertos nacional e internacional que nos permita de alguna manera contrastar este modelo de trabajo, contrastar que los indicadores que estamos mostrando en el ámbito sectorial, pues bueno, pues tienen un análisis sostenible, sólido, tienen una información veraz detrás y nos van a dar unas pautas de mejora que es fundamental para nosotros porque estamos lógicamente en un proceso de mejora y como bueno, veremos a continuación, no estamos terminando el proyecto, sino todo lo contrario, estamos generando las bases para que luego haya una implementación en el sector lo más fuerte posible. Os he trasladado aquí en esta diapositiva pues, un esquema de indicadores pues, para que los conozcáis un poco más de cerca. Son indicadores que van a estar disponibles a través de nuestra página web, a través de un link donde se va a poder acceder a la plataforma de gestión. Os invito a que todos vosotros las podáis visitar bueno, pues cuando podáis, en su momento. Vamos a tener un formulario que va a reflejar estos indicadores que estamos buscando. Y bueno, luego nos explicará Lola mucho más en profundidad, no me voy a parar demasiado porque la operativa la va a explicar ella, pero sí que quería ofreceros que trabajamos los tres pilares. Este es, por ejemplo, el esquema de indicadores sociales, donde tenemos diferentes enunciados que van a recoger áreas de sostenibilidad, en este caso social. Hablaremos de ética empresarial, hablaremos de entorno de trabajo, de equidad, de estabilidad contractual, de formación y desarrollo, de seguridad y salud, de participación en la comunidad, es decir, nos vamos a tratar de enfocar de cómo se comporta, en este caso, la bodega o la explotación con el entorno más próximo y, en este caso, desde el punto de vista social, con estos enunciados y con esos subindicadores que están relacionados con cada enunciado, ¿vale? No me quiero parar demasiado, pero ahí tenéis el esquema que se repite para los indicadores económicos, donde vamos a hablar de sostenibilidad agroalimentaria, de viabilidad económica y vamos a fijarnos un poco en el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria, algo que es fundamental, que es un cumplimiento normativo que tenemos ahí. Vamos a hablar también un poco o a tratar de reflejar cómo están las ayudas PAC, qué porcentaje de vinculación de ayudas PAC tiene el sector, cómo se comporta o qué estrategia tiene en torno a la resiliencia, eficiencia, por lo tanto estamos hablando de productividad, de seguridad alimentaria, de trazabilidad, de transformación digital e innovación, que es algo fundamental en este momento para todos, y cómo nos vamos a orientar hacia el cliente y cómo trabajamos el marketing desde un punto de vista inclusivo, accesible para todos. Bueno, sin más detalle, porque lo podemos, insisto, os invito a que lo veamos en el formulario que aparece en la plataforma, que lo podamos trastear. También os invitaría a que participéis y nos hagáis traslado de las cuestiones, de las referencias que queréis comentar. Oye, veo aquí hay una pregunta que no está bien enfocada o tengo esta duda. Bueno, estamos precisamente en este momento, con lo cual sería por nuestra parte de mucho agradecer. Y luego por los indicadores ambientales. Esta parte, como se ha dicho anteriormente, quizás es la que está más desarrollada. Aquí es donde menos tiempo nos ha costado desarrollar los indicadores. Posiblemente tenga más problemas a la hora de gestionar el dato y poder integrarlo en la plataforma. Ese es el reto que tiene este sistema aquí, pero realmente estamos hablando de gestión de la energía, de gestión de insumos, de gestión del agua, de impacto sobre el suelo, de biodiversidad, de economía circular y movilidad sostenible. Son elementos que ya estamos trabajando desde hace bastante tiempo en las empresas y en las explotaciones agrarias. Hemos previsto también que este modelo tenga elementos de contraste con el contexto. Esto quiere decir que vamos a funcionar con un cuestionario que el usuario que participe en el proceso de sostenibilidad va a ir rellenando, que luego se va a verificar con esos acreditadores o el sistema que tenga detrás para validar y valorar que se ha cumplimentado bien, pero también tenemos que relacionarlo con el contexto, es decir, tenemos que conocer pues, si estamos valorando o evaluando el relevo generacional o la participación de la mujer en las explotaciones o en las bodegas, pues tenemos que ver cómo está reflejado la mujer en el entorno sectorial y cómo está reflejado también el relevo generacional en cuanto a el sector en el que nos movemos, ¿no? Con lo cual, este es un modelo muy adaptado a la situación y el entorno de Navarra, de la región vitícola de Navarra, pero entendemos también que los planteamientos que tiene a nivel de esquema son transferibles para otras regiones, son fáciles de asimilar y de adaptar a cada una de las regiones y por eso este escenario, análisis de contexto, desde esa perspectiva es muy importante porque, como luego explicará Lola, la baremación o el análisis jerárquico de cada indicador va a estar también en función no solamente de las respuestas que se den, sino del contexto que tengamos detrás de, por ejemplo, la tasa de relevo generacional que encontremos en el sector.
Bueno, no me quiero meter mucho más en el sistema de gestión porque Lola lo va a explicar a continuación y creo que igual ya me estoy pasando del tiempo. Pero bueno, indicaros que bueno, este es un proyecto piloto, que queremos en este momento contar con la validación de los expertos que a continuación van a poder también aportar su valoración de este trabajo que hemos realizado. Queremos además también bueno, pues contar con vuestra experiencia y participación en el modelo de gestión y bueno, quedamos, como os digo, para otros emplazamientos, otros momentos, para seguir trabajando y colaborando con todos vosotros. Con lo cual, pues bueno, voy a dar paso a Javier y nada, pues muchas gracias a todos. Bueno, buenos días. Iñaki no me ha dejado casi nada por decir porque, como siempre, lo dice todo y luego voy a dar paso a Javier y ya lo ha dicho todo, ¿no? Bueno, solamente decir que el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Navarra entendió muy claramente desde el principio el proyecto de Smart Wine y entendió que era una de las herramientas más importantes que tenía que apoyar en los próximos años, ¿no? Nosotros, al principio todo esto cuesta un poco visualizarlo, pero conforme han ido pasando los meses y los años, porque nos ha pillado la pandemia de por medio con este proyecto, sí que hemos entendido en el propio Consejo Regulador que esto es un valor. Se mire por donde se mire, esto es un valor que da valor. Esto es una redundancia, pero es un valor que da valor, ¿no? Porque los valores son los valores intrínsecos que tiene alguien o que tiene alguna denominación de origen o alguna persona, pero si encima da valor, pues evidentemente miel sobre hojuelas, ¿no? Nosotros lo vemos como una herramienta que de mucho futuro, como ha explicado la persona que el subdirector general ha explicado, que ya se va a permitir que en los pliegos de condiciones de algunas denominaciones, bueno, de algunas de las que quieran, empiecen a introducir elementos medioambientales. Eso es importantísimo, ¿no? Porque evidentemente un pliego de condiciones es de obligado cumplimiento para bodegas y viticultores, no es ninguna recomendación. Pliego de condiciones es de obligado cumplimiento. Pero nosotros, volviendo un poco al proyecto Smart Wine, nosotros lo hemos visualizado como una herramienta estratégica. Todas las denominaciones de origen, todas las empresas tienen una visión estratégica y en nuestro caso tenemos 4 patas muy importantes de nuestra estrategia. La primera es la identidad. Eso es una cosa muy importante en el mundo del vino. La identidad que la da nuestro territorio, ¿vale? Y nuestras viñas, y nuestro clima, y nuestra gente, que muchas veces nos olvidamos del carácter de la gente, también ayuda a la identidad de las personas. El carácter de la gente de Navarra es diferente que el de la gente de Sevilla. Evidentemente, luego a la hora de hacer vinos, me imagino que tiene que ser diferente lo que resulte, ¿no? No es ni mejor ni peor, simplemente es diferente, ¿no? El segundo es el propio territorio, que es lo que nos da ese mundo cultural, gastronómico, social y paisajístico, es el que asociamos todos con el mundo del vino. Siempre que hablamos de una botella de vino sabemos de dónde viene, a diferencia de una cerveza o un whisky, que muchas veces no lo sabemos, ¿no? El tercero es la sostenibilidad. Ahí es donde queremos meter en el ADN de toda la denominación de origen este proyecto para que esto sea una cosa natural, como cumplir los requisitos de nuestro pliego de condiciones, cumplir el Smart Wine, ¿no? Y el cuarto es la comunicación, ¿no? Es decir, todo esto hay que contarlo. Y este Smart Wine nos sirve para potenciar el tercero y el cuarto, la sostenibilidad, por supuesto, pero también la comunicación, porque tiene que ser una parte muy importante de la comunicación y de los valores que transmitimos en Navarra. Nosotros lo vemos a medio y largo plazo. Yo soy Smart Wine,
como algo que alguien pueda decir yo soy Smart Wine, que sea como algo tremendamente positivo para las bodegas, para los viticultores y que se diga con orgullo, yo soy Smart Wine. Cuando vas a presentar a un cliente, yo tengo una viña muy bonita, tengo un enólogo muy bonito, tengo unas barricas muy bonitas, todos tus valores, soy ecológico, tal. Soy Smart Wine. Entonces nosotros vamos a trabajar todo lo que esté en nuestras manos por transmitir todo esto a nuestras bodegas, a nuestros viticultores, para que ellos también se lo impregnen en el ADN y un día sea algo tan natural que sea hasta ridículo preguntar, ¿tú eres Smart Wine? Of course. What else? ¿Quién decía eso de what else? George Clooney con los cafés, ¿no? Pues esto, what else? ¿Qué si no? Claro que soy. Entonces, bueno, simplemente quería decir eso, el apoyo total de la denominación de origen desde el principio y al final estaremos también con la certificación tan exigentes como estamos ahora para la pertenencia a la de Navarra, de una botella de vino. Nosotros quizá vemos un poquito, desde el punto de vista, lo comentaba con una de las bodegas esta mañana en el tren, quizá vemos un poco ecológico, que es algo ya muy entendible, como un vino es ecológico, ¿no? Sin embargo, Smart Wine lo vemos que es la bodega la que tiene que ser Smart Wine, ¿no? Yo soy Smart Wine, como diciendo, yo tengo un comportamiento, porque de nada sirve tener un comportamiento ambiental muy serio con el planeta si luego no tratamos bien a la gente, ¿no? Y para terminar, decir aquella frase que decía el filósofo americano, dicen por ahí que tenemos que preocuparnos de qué planeta dejamos a nuestros hijos, ¿no? Y él decía, quizá debemos preguntarnos qué hijos dejamos a nuestro planeta, ¿no? Gracias por vuestra atención. Buenos días, yo soy Lola Mainar. Vengo de Fundación CIRCE, es un centro de investigación en optimización de recursos y consumos energéticos, básicamente, y hemos sido los responsables de desarrollar la herramienta en la plataforma Smart Wine. La plataforma Smart Wine, principalmente, el objetivo es acompañar al proceso de producción del vino, al sector del vino, a evaluar su desempeño en la sostenibilidad. Y el objetivo principal es que sea de una forma sencilla, amigable, simple y práctica, ¿no? Práctica para que las bodegas no tengan más complejidad en su día a día, ¿no? Y ya siendo que tienen que hacer el esfuerzo, por lo menos que se encuentren con un proceso sencillo. No sé si para controlar las diapositivas. Se le iba a llevar. Vale. Para poder desarrollar la herramienta, pues hay una complejidad detrás, hay una metodología. Entonces, un poco para explicar los pasos que hemos seguido y entender el resultado, lo primero de todo es eso, tener el concepto de sostenibilidad, saber cuál es el objetivo, que es, como comento, el acompañar a las bodegas o evaluar el desempeño de la sostenibilidad. ¿Cómo? Lo vamos a hacer de forma cuantitativa, pero partiendo de indicadores cualitativos, como ha explicado Iñaki. Posteriormente explicaré cómo hemos pasado de un tipo de dato a otro, pero básicamente es cuantitativo para que de alguna manera puedan medir su desempeño frente a ellos mismos a lo largo del tiempo en un proceso de mejora continua, como frente al sector del vino, que poco a poco irá adhiriéndose a la iniciativa y poco a poco pues, se irá conociendo. Tener en cuenta, es muy importante el considerar que lo que se evalúa es no solo un viñedo o una bodega, sino el conjunto del proceso de producción, desde el proceso de producción de uva hasta la comercialización y por supuesto, el proceso de producción de vino. Que esto de alguna manera también nos ha ayudado a entender cómo debíamos pedir la información a los diferentes entes y cómo luego integrarla para luego poder dar un resultado, ¿no?, de esta evaluación. Y por último, lo que la bodega también se va a beneficiar, aparte de poderse medir
frente a sí misma y frente al sector, como comentaba, también poderle ofrecer recomendaciones en función del resultado que obtenga, dependiendo del pilar en el que estemos analizando, pilar ambiental, social o económico, que puedan tener recomendaciones en las que poder apoyarse para mejorar ese desempeño en términos de sostenibilidad. Como comentaba un poco Iñaki, creo que aquí tampoco voy a entrar en un detalle, pero simplemente ha habido un proceso para poder identificar esos indicadores, ha habido un proceso de benchmarking, es decir, ha habido un proceso de investigación de qué otras iniciativas hay en el mercado, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, qué indicadores se incluyen, ha habido normalmente la parte social se deja un poco de la mano o no se incluye demasiado en detalle, pero en este caso pues la parte también innovadora de esta iniciativa es que los indicadores sociales se han tenido bastante en cuenta y tienen el mismo peso, o sea, al final se han analizado en el mismo detalle que el resto de los pilares. Entonces, para poder, digamos, estructurar la información que vamos a pedir a través de la plataforma, hemos establecido como unos niveles de información. En el primer nivel estarían los indicadores, o sea, los pilares social, ambiental y económico. Debajo de ellos tenemos una serie de aspectos que tenemos en cuenta o hay que tener en cuenta dentro de cada pilar, a los que denominamos indicadores, y posteriormente dentro de cada indicador subindicadores, que estos subindicadores van asociados a preguntas que son las que se incluyen dentro de los formularios de la plataforma. Además, estas preguntas tienen diferentes tipos de respuesta que lo que quieren reflejar son diferentes situaciones de la organización que se está evaluando, desde la situación ideal, más ideal, a la situación menos ideal. Entonces, asociamos también unos valores en función de si es la situación más ideal o la situación menos ideal. Posteriormente, para poder cuantificar estos indicadores cualitativos, lo que hemos hecho ha sido establecer un nivel de importancia por niveles de información, refiriéndome a pilares, indicadores, subindicadores. Para poder establecer ese nivel de importancia, hemos contado con un panel de expertos, como ha comentado Iñaki, en los que se les ha pedido que hiciesen, bajo su criterio, teniendo en cuenta que eran diferentes perfiles de expertos, es decir, hemos intentado cubrir todos los diferentes agentes participantes en el sector del vino, bajo su perspectiva, cuál es el pilar más importante, por un lado, establecer, comparar por pares la importancia de cada pilar respecto a los otros. Lo mismo con los indicadores y lo mismo con los subindicadores. Con todo esto hemos obtenido unos pesos que son los que hemos asociado a cada pilar, indicador, subindicador, que luego se tienen en cuenta a la hora de calcular el scoring o el resultado total de la evaluación. Esto es un ejemplo de este proceso que os acabo de comentar. No he dicho, se llama cálculo jerárquico, análisis de cálculo jerárquico, y lo que, como os comentaba, tenemos diferentes niveles de información, hacemos esa comparativa de indicadores dentro del mismo nivel de información y se comparan unos frente a otros para poder establecer ese nivel de importancia. Para cada evaluación han participado diferentes expertos, entonces al final lo que resulta es algo tal como esto, un porcentaje que es lo que nos da el peso de cada uno de los niveles de información que comento. Vale, y con todo ello el resultado es la plataforma de Smart Wine. Como comentaba, es una plataforma sencilla dentro de la complejidad con la que estamos trabajando, práctica y básicamente hay que seguir unos pasos muy sencillos que son registrarse con diferentes tipos de perfil, luego os pasaré un vídeo y lo veréis ahí explicado, en función de si tienes producción de uva o producción de vino o ambos. Y luego, una vez hecho este registro, se introducen los datos del usuario en función de relacionados con la propiedad, tanto en unidades de trabajo agrícolas si es explotación,
como número de trabajadores es bodega, y posteriormente ya se puede entrar a autodiagnosticarse, bueno, autodiagnosticarse a través de la plataforma, pero con un apoyo, por supuesto, un soporte técnico, que es lo que se pretende en un futuro. Además de esto, como resultado, obtendrán su performance, su rendimiento en términos de sostenibilidad, tanto desde un punto global, a través de un indicador global, como posteriormente viéndolo desglosado en los 3 pilares de la sostenibilidad, ambiental, social y económico, y por último, además, por subindicador. Y además podrán ver su comparativa, tanto podrán ver un histórico de su evolución, al final lo que se pretende es seguir un proceso de mejora continua, y además compararse frente a la media navarra año a año. Pues con todo esto yo creo que ya se puede. Muchas gracias. Sí, quería comentar antes de pasar el vídeo, la información o la plataforma estaría en la página web smartwine.fcirce.es y en la página web del proyecto es la de arriba, smartsustainablewine.es. Con esto ya pues entramos a vídeo. La plataforma SmartWine es la herramienta a través de la cual hacen el análisis de la sostenibilidad del sector del vino en Navarra. Los pasos a seguir para realizar el diagnóstico son: 1. Registrarse. 2. Completar los datos de usuario. 3. Autodiagnosticarse. Para poder entender mejor el funcionamiento, desde la página principal tiene acceso a la sección Más información, en donde se explican los diferentes perfiles con los que registrarse. Explotación agraria, en donde se diferencia explotación mediana y pequeña. Cooperativa o bodega, ya que una bodega puede tener su propia explotación agraria o, por el contrario, puede proveerse de uva de otra externa o cooperativa. La información que se solicita a través de la plataforma será utilizada para hacer el cálculo de los indicadores de sostenibilidad. Para poder comenzar a utilizar la plataforma, deberá registrarse eligiendo el tipo de perfil e incluyendo una serie de datos relativos a la propiedad y los necesarios para el acceso a la plataforma, tales como email y contraseña. Una vez registrado, deberá incluir los datos de usuario de la propiedad y que no se han incluido previamente, además de incluir el tipo de producción que se lleva a cabo. En el caso que sea una explotación agraria que vende vino a la bodega tendrá que haberse registrado antes. En ese caso, cuando se incluya la información de explotación, la explotación podrá asociar la producción de su uva con la bodega a la que le vende el vino. Para poder empezar a introducir la información en los formularios de indicadores de sostenibilidad, deberá dar de alta un periodo anual sobre el cual se incluirá la información requerida. Posteriormente, ya puede empezar a introducir la información de cada formulario. La navegación es muy sencilla. Además, la información que se vaya incluyendo se guarda automáticamente sin necesidad de que presione ningún botón. Cada vez que inicie sesión, la información que se haya incluido previamente se habrá almacenado y podrá continuar donde lo dejó la última vez. Dentro de los formularios, irá respondiendo toda la información requerida e irá navegando a través de las flechas horizontales a ambos lados de la pantalla. Podrá ver su avance a través de las barras horizontales situadas en la parte superior. Cuando llegue a la última pantalla dentro del formulario, se le informará de que ha llegado al final. Una vez introducida toda la información, podrá consultar los resultados de toda la cadena del vino o solamente la de su explotación o bodega, tanto del desempeño de cada uno de los pilares de sostenibilidad
como de un indicador global agregado incluyendo la información de todos ellos. Además, podrá conocer el histórico de los indicadores dentro de cada pilar para cada año analizado y podrá compararlo con el resto de las bodegas participantes de Navarra año a año. Muchas gracias por su atención. Para más información, por favor, visite smartwine.fcirce.es. Dejamos paso a... Ay, perdón, me has hecho así el movimiento y me he venido para arriba. Falta una cosa. Bueno, hemos mencionado anteriormente que hay un panel de expertos detrás que ha colaborado en el proyecto, ha dado su opinión, ha colaborado en el análisis jerárquico de los indicadores y ahora vamos a dar paso a Peter Hayes, que es uno de los miembros de este panel, el cual va a entrar en un vídeo y nos va a dar un poco su opinión al proyecto. Hello everyone, Peter Hayes speaking from Australia, and I'm delighted to be able to make some comments on the Navarra Smart Management Sustainable Wine Scheme. I'm very much impressed to see the work that's gone into this and can see the potential for this program and tool to be applied across the sector quite widely. It certainly has opportunity to influence your regional reputation. It should increase the performance, improve the performance of the various players within the sector, and I think offers other opportunity to engage one with the other to the benefit of individual businesses and the sector in general. Consumers are likely to appreciate the program, as are the producers, because it appears to cover all the key points of relevance in the modern world to the market itself and to the way in which I think our producers are approaching their business. More particularly, its scope to integrate with other sustainability certification schemes, the fact that it can parallel those and be acceptable to the trade as well as consumers will be very, very important. And finally, I think given the diversity of the Navarra region, its potential, I think, to adapt to the specificities of each region and help growers, producers, and others supporting the industry attune their management practices to the specifics of your region. My compliments again and all the very best in implementing this scheme. I look forward to seeing its progress. Best wishes all. Muy bien, vamos a dar ahora paso a Mario Lafuente, que es, va a hacer un poco de representante del panel de expertos que a nivel nacional ha ido gestionando en este proyecto y nos va a trasladar un poco las principales conclusiones. Te dejamos sitio. Gracias, Iñaki. Bueno, muchas gracias a todos por estar hoy aquí en el evento final de este proyecto. Y bueno, como bien ha dicho Iñaki al principio, pues quizá mis primeras palabras son para decir que quizá no debería estar yo aquí, ¿no? Que quizá el que debería estar aquí en mi puesto hoy es Fernando Chivite, como lo ha dicho Iñaki, porque realmente él fue el impulsor también de que hubiera un grupo de expertos internacional que visara un poco, bueno, pues la buena marcha de este proyecto, ¿no? Y esta idea, ¿no? Incluso que fuéramos más allá, así que mis primeras palabras para recordarle a él. Las segundas son para agradecer a todos los que han participado en este comité de expertos durante, bueno, pues la vida del proyecto y un poco el análisis de la herramienta. Ya digo, su implicación también en los indicadores. Quiero recordar también que los indicadores, algunos de ellos, han participado también en el diseño, la ponderación dentro de los pilares, ¿no? Con lo cual también agradecerles su trabajo, agradecerles sobre todo el valorar la herramienta final y sus opiniones y sus comentarios, que yo creo que son muy útiles para no solo el desarrollo del proyecto, sino lo que pueda venir después, ¿no? Como ya ha explicado Iñaki y Javier.
Particularmente quiero dar las gracias al Grupo de Sostenibilidad y Cambio Climático de la OIV, porque la delegación española en bloque, ya digo, tanto Trinidad Márquez, Estíbaliz, Vicente Sotés, o sea, muchos de ellos hoy presentes aquí y otros que no han podido acompañarnos, pero que han estado también valorando esto como grupo de expertos que somos en teoría en sostenibilidad y cambio climático del sector vitivinícola y así estamos colaborando con la OIV a través del Ministerio, ¿no? A ellos darles las gracias. También a los expertos internacionales que han podido valorar también la herramienta, como Antonio Grasa con sus comentarios, Ignacio Sánchez Recarte desde Bruselas también lo vio, lo validó y nos dijo que era muy interesante, sobre todo con un claro beneficio para las bodegas de Navarra, con lo cual, también mis palabras de agradecimiento para ellos. Y sobre todo y muy especialmente también para Peter Ice, como se ha visto en el vídeo, aparte de los comentarios que ha enviado, hay que reconocer que Peter Ice, aparte de ser delegado australiano de la OIV en Sostenibilidad y Cambio Climático, ha sido presidente de la OIV, con lo cual, también es una persona bastante autorizada. No quiero olvidarme tampoco a Alejandro Fuentes de la OIV, que ha estado con nosotros también, es el jefe de unidad de viticultura, responsable del grupo de trabajo de sostenibilidad y cambio climático y también nos ha dado su opinión. Y Jacques Gauthier, también por último, director del INAO y muy vinculado a las denominaciones de origen en Francia del vino y también nos ha hecho llegar sus comentarios. Muy brevemente voy a resumir un poco. Como se pueden imaginar, hemos tenido incluso hace 2 días una presentación, una discusión de la herramienta y debate, intenso debate. En general ha sido bastante bien aceptado, como podéis prever todos, la herramienta. Destacar algunos, ya he dicho, que tiene un gran beneficio para las bodegas de Navarra, que puede suponer una mejora empresarial clara, tanto individual como colectiva. Y luego, dar algunas notas también como hacia la herramienta visualmente muy atractiva, de fácil cumplimentación. Esto también lo digo para nuestros compañeros de CIRCE, ¿no? Que también sepan que lo han destacado. Sí que han hecho varios miembros el comentario de que este tipo de iniciativas deben estar en consonancia o en coherencia, en armonía con otros estándares nacionales, internacionales y otras iniciativas ya existentes. Algunos sí que han dicho que se suma a la extensa lista de esquemas de sostenibilidad que hay, afortunadamente, en nuestro sector, lo cual es bueno también porque denota que nuestro sector es muy sensible al tema de sostenibilidad. Pero también es lógico que también se tenga un cierto temor o en cuestión de que estemos toda la iniciativa lo más alineadas posibles y que sea lo más congruente de cara a no confundir ni al consumidor ni al productor. Bien, y luego también, por último, aspectos muy importantes que permite por primera vez también comparar a los productores de Navarra, no solo entre ellos, sino en relación también, como ha explicado Iñaki y desde CIRCE nos han explicado también, a nivel de bodega. Es decir, yo pertenezco a esta bodega y quiero saber cómo estoy también en relación a mis otros vecinos, ¿no? Por así decir, si proveo uva. Y destacar alguna discusión que tuvimos también sobre la ponderación de los pilares, ¿no? Ahí no nos poníamos muy de acuerdo, y he de decirlo así, en si los 3 pilares debían de ponderar exactamente igual, y luego dentro de los pilares, los indicadores, sí que podíamos jugar con ello o no, o hacerlo directamente con una ponderación en base a, al análisis de todos los expertos que han participado en la herramienta, ¿no? Pero que en general las felicitaciones de todo el grupo del panel de expertos por este tipo de iniciativas y nada, que mucho ánimo con ellas. Y yo, mi principal agradecimiento a todos los que habéis participado en el proyecto. Gracias por haber contado conmigo también en esta tarea que ya digo que me viene un poco sobrevenida y nada, y que espero que haya servido para algo. Muchas gracias. Aquí. Nos quitamos. Ah, sí. Qué bien. Bueno, quiero presentar a los 2 compañeros y amigos que son representantes de 2 de las bodegas. La tercera bodega me consta que se va a conectar o está conectada y va a hacer la intervención online. Miguel Ángel de la bodega de Liedena y Raúl de Cuadernavía. Y sin más dilación, cedo la palabra a ellos. No sé si va antes la intervención de... Primero Raúl, vale, perfecto, pues Raúl. Sí. Hola, buenos días a todos y muchísimas gracias por habernos invitado y tener la oportunidad de comentar los aspectos en los que Cuadernavía se haya implicado
en este Smart Wine. Quisiera, en poco tiempo, para no estar mucho rato, describir un poco quiénes somos nosotros. Quadernavia es una bodega pequeña, familiar. Bueno, hoy ya 150 hectáreas de viña. Llevamos como unos, poco las líneas generales de nuestra casa, que llevamos como unos 27 años practicando agricultura ecológica. Fuimos un poco la palabra pionero es excesiva, pero de los primeros en empezar a considerar importante este método de cultivo. Es una bodega muy exportadora, el 95% de los vinos exportamos fuera, y es una bodega muy imbricada, muy metida en el mundo rural de Navarra. Desde el principio hemos tenido un gran respeto por las cuestiones medioambientales. La sostenibilidad ha sido un concepto relevante en nuestra casa desde el principio, empezando por la sostenibilidad medioambiental, porque nos parecía que era la manera de poder sacar productos con más personalidad y más calidad, y en segundo lugar porque considerábamos que al ser más intensiva en mano de obra, que lo es, conseguíamos una sostenibilidad social mayor, y todo eso cuadrando la sostenibilidad económica, siempre sabiendo que al final tiene que cuadrar la cuenta. La empresa tiene que funcionar para poder garantizar lo anterior. Entonces, aparte de hacer cultivo bio y estar certificados con toda la explotación desde el año 98, en el 2002-2003 construimos la bodega, que luego ampliamos posteriormente en el 2010. Además, en cuanto a estas cuestiones, aparte del cultivo bio certificado, pues hemos hecho por lo menos 2-3 estudios de huella de carbono, que es una cuestión también muy interesante, que de una forma sencilla y poco costosa se puede llegar a algunas conclusiones muy interesantes. En base a eso redujimos el peso de las botellas, algunos transportes. Tenemos instalados unos 30 kilovatios de placas solares en la bodega. Utilizamos la leña de lo que cortamos por allá para utilizarla para algunas cosas, intentando reducir la huella de carbono. También tenemos una certificación suiza que es más elevada que la de la agricultura ecológica, la certificación del INAT, que es una certificación privada muy interesante que hace referencia sobre todo a la biodiversidad y también a algunas cuestiones sociales, en la que también es relativamente parecido a esta, en la que con distintos 60 o 70 parámetros se mide el compromiso medioambiental de la bodega, de forma que el cliente final puede ver de un golpe tanto el origen del vino, en este caso Navarra, el modo de producción, que es bio, y también el compromiso medioambiental de la bodega, con una serie de indicadores que lo catalogan con 3 caracoles. Y en la medida que hay más compromiso medioambiental, como las notas del marca a los jugadores, pues si tienes 3 caracoles es más compromiso, más búsqueda de biodiversidad que si tienes uno. Y en este proyecto, que nos pareció muy interesante, como digo, para las bodegas navarras en su conjunto, pues en nuestra casa intentamos empezar a medir, para tomar mejores decisiones, el tema del agua. Nos parece importante cerrar los ciclos, intentamos cerrar los ciclos, el de la materia orgánica, el aprovechar los raspones y los sarmientos para ponerlos en el compost para luego aportarlos otra vez a la viña. Y en el ciclo del agua lo queríamos optimizar y cerrar mejor. Y en este caso concreto, lo que nosotros hemos podido aportar, donde hemos invertido para poder medir algunos parámetros, han sido en la evacuación de las aguas de la bodega, en la que tenemos un digestor anaerobio que en una semana aproximadamente se produce una fermentación de las aguas residuales, y hemos implementado un sistema automático de control del pH. Las aguas de las bodegas son muy ácidas porque la uva tiene pHs muy bajos, y entonces hemos puesto un sistema automático para que con un control de pH de acidez en continuo se inyecta sosa en la fosa, de forma que cuando ya el agua se ha digerido la materia orgánica, regulamos el pH para poderlo aportar a la finca, a las parcelas de alrededor. Y todo eso también de forma automatizada, con una bomba y un sistema de filtrado que inyectamos. Hoy ya, dándole un botón, el agua residual de la bodega nos sirve de riego por goteo, de una forma muy sencilla y muy eficaz en las parcelas. Y todo eso de forma medible, que es lo que aporta el proyecto.
Desde este móvil se puede medir el pH en continuo del agua de la bodega, se puede medir el nivel de la fosa, se puede saber si se está regando o no se está regando. Y bueno, desde nuestro punto de vista, el aporte que se ha podido hacer allá es que en uno de esos aspectos más medioambiental que social, aunque también desde luego económico, que tiene una implicación, económicamente es como muy rentable el aprovechar el agua y el filtrarla, sobre todo si la energía mientras tanto es de las placas solares. Eso también se puede regular cuando sobra luz gratis, el regar, y no regar de día y no de noche, sino, pues no sé, todo eso se puede automatizar y hacer, y se puede medir, y desde cualquier sitio se puede saber cómo tenemos esta circunstancia. Entonces, un poco esa es nuestra inquietud, esa es la descripción de nuestra empresa y esta es la aportación que hemos podido hacer nosotros en el proyecto. Si alguien luego tiene alguna duda, yo encantado la puedo resolver. Y eso es todo. Miguel Ángel. 5 minutos. 5 minutos. 4:30. 4:30. Clavado. Bueno, pues buenos días a todos. Soy Miguel Ángel Vicente, soy socio y administrador de la bodega de Liedena. En primer lugar, dar las gracias a los promotores e impulsores de esta iniciativa por habernos dado la oportunidad de formar parte de este gran proyecto como bodega piloto. Bueno, os voy a contar yo también un poco la historia de nuestra bodega. Nosotros somos una bodega familiar, pero no de una familia, sino de un pueblo. Pero en cierta manera es algo muy parecido y muy similar. Nosotros somos una bodega muy antigua, no tanto como otras, con un proyecto muy moderno. Nuestra bodega fue fundada en el año 1939, la semana que viene hace 83 años, en forma de cooperativa, con la forma social de cooperativa, y en el momento de su fundación el acta constituyente la firmaron 106 habitantes del pueblo de Liedena, que Liedena tiene 700 habitantes, para que os hagáis una idea. A lo largo de estos 83 años ya de historia, pues la bodega, la historia de mi pueblo, porque yo vivo en Liedena, no se podría entender sin las viñas, sin el vino y sin nuestra bodega. Para que os hagáis una idea, a finales de los años 80, siempre digo lo mismo porque es un dato bastante relevante, con un censo de población de 450 habitantes, la bodega tenía 171 socios. Esto es a finales de los años 80. La pena es que, bueno, pues, en los años 90, a principios de los años 2000, debido a diferentes circunstancias, pues, bueno, pues, se arrancó mucha viña en mi pueblo y muchos socios desaparecieron. A nosotros siempre, por lo menos a las personas de nuestra generación, siempre nuestros padres y nuestros abuelos nos enseñaron que nuestra bodega y nuestras viñas eran un tesoro y formaban parte de nuestra vida y como tal teníamos que tratarlos, ¿no? En el momento actual, bueno, pues los socios actuales de la bodega hemos dado un giro completamente al modelo de negocio de nuestra bodega. Bueno, pues hemos pasado de ser hasta hace apenas 10-12 años una bodega que producía para otros, que vendía vino a granel, en vrac, como dicen los franceses, en cisterna. Hemos pasado a ser una bodega que vende todo su vino embotellado y una gran parte también en exportación. No tanto como Cuadernavía, pero bueno, también es un mercado muy interesante. Pero a pesar de todo, nosotros estamos convencidos que mantener la parte que se pueda de ese legado que a nosotros nos enseñaron, de ese tesoro que nos decían nuestros padres, pues creo que es fundamental para la pervivencia de nuestro proyecto, ¿no? Nosotros, evidentemente, buscamos un valor económico, como todos los negocios, pero también le damos muchísima importancia, tanto o más que lo económico, a participar activamente en la vida social de nuestro pueblo, a contribuir a la creación de empleo, a generar alegría e ilusión en torno al vino, que eso es un tema para nosotros muy importante, y luego, sobre todo, también, sin ser una bodega ecológica, somos convencionales, pero sí a recuperar esa gran parte de paisajes perdidos que en nuestra comarca, la misma que la de Félix, pues no hace muchos años todo era viña, y por desgracia, pues la mayor parte de esa viña ha desaparecido, pero nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande en recuperar esas antiguas, sobre todo toda la viña y toda la garnacha. Estamos haciendo un esfuerzo muy importante en recuperar pues, esas antiguas plantaciones con cepas de viñas de garnacha centenarias
que tradicionalmente han existido en nuestros pueblos. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande en recuperar ese tipo de agricultura, bueno, que igual pues que probablemente en Navarra se está perdiendo, como es la agricultura de las pequeñas parcelas, de los muros, de las bordas. Bordas son cabañas que estaban en las viñas más alejadas. Entonces, para nosotros es esa parte que, sin saber qué sostenibilidad es muy importante. Entonces, intentamos buscar un valor económico, dar valor social a nuestro pueblo, pues es muy importante para nosotros, y luego dar un valor paisajístico que, por desgracia, pues, se había perdido en gran manera. Este proyecto, pues para nosotros, creo que puede ser muy importante, no para nosotros, para Cuadernavía, para Bodegas Ochoa, que luego entrará en vídeo. Creo que, y bodegas como nosotros, puede ser muy importante para que el mercado, el cliente y incluso la propia sociedad tenga una herramienta para reconocer el valor que hay en una botella de vino hecha en bodegas que hacen las cosas de manera razonable, que no son cortoplacistas, para que realmente puedan entender que detrás de una botella de vino hay un esfuerzo enorme y hay un compromiso enorme. Dentro del proyecto nosotros, bueno, además de participar un poco en el testeo o colaborar en la elaboración de los indicadores, pues hemos llevado a cabo una serie de inversiones que son inversiones sencillas, básicas, sostenibles, pero que a nosotros nos están aportando ya un gran valor, como es el abaratamiento de nuestros costes energéticos en aproximadamente un 70-75%, a partir de algo tan de moda como poner placas solares. Bueno, es algo que probablemente en un tipo de cooperativa o de bodega como la nuestra era algo muy lejano, lo hemos hecho y nos estamos ahorrando aproximadamente un 75% en el coste de energía, que para nosotros es un valor económico inmenso. Hemos también aislado todos los sistemas de refrigeración, mejorado los cuadros eléctricos, y lo que te digo, eso económicamente nos está aportando un valor muy grande. Y luego hemos hecho otra actuación, como es la instalación de extractores eólicos en el tejado de la bodega, extractores eólicos muy baratos desde el punto de vista de coste energético, muy sencillos y que tienen un funcionamiento muy fácil gracias a la cantidad de viento que existe en nuestro pueblo en concreto y en nuestra comarca. Hemos conseguido, a partir de la instalación de estos extractores, por un lado, en los meses de julio y agosto, bueno, en Navarra, pues normalmente, pues, aunque el día sea muy caluroso, por las tardes y por las noches refresca mucho. Entonces, el aprovechamiento de este viento fresco del norte nos ha permitido bajar la temperatura media del interior de la bodega en 5 grados. Eso para la conservación de los vinos es muy importante, además con un coste prácticamente cero. Y luego nos ha permitido, pues, nuestra bodega es una bodega con estructura muy antigua, que tiene un cierto problema de CO2, que pues, cuando se entra allí en el momento de la vendimia, pues se percibe, desde luego te pega un pepinazo. Pues bueno, con estos extractores hemos conseguido que la evacuación de CO2 sea infinitamente mejor y el ambiente es muchísimo más sano dentro de la bodega. Son pequeñas acciones que bueno, pues que de alguna manera aportan un grano de arena a ir corrigiendo pequeños defectos que hacen, pues, que nuestra bodega sea más sostenible económicamente y más sostenible medioambientalmente. Y termino, que ya llevo más de 5, creo. Ojalá este proyecto sirva para que bodegas como Cuadernavía, como la bodega de Liébana o como Bodegas Ochoa, pues puedan seguir aportando valor económico, valor social, muy importante, y valor medioambiental o paisajístico en nuestros pueblos que tanto lo necesitan. Y todos los demás. Yo lo que me toca. Muy bien. Muchas gracias, Miguel Ángel, gracias Raúl. Y creo que tenemos una intervención de Bodegas Ochoa. Hola, soy Adriana Ochoa, enóloga y directora técnica de Bodegas Ochoa y miembro de la familia, por supuesto. Aquí podéis ver lo que es Bodegas Ochoa y lo que hacemos. Vivimos el vino. Ese es nuestro leitmotiv, el espíritu con el que nos levantamos cada mañana. The birds fly south as the light leaves your eyes. Hold on to
Creemos en él como un elemento vivo, alguien más de nuestra familia que se cría en nuestro campo. Crece en la bodega, duerme en las barricas y luego se independiza. Se va de casa a descubrir mundo y llevar nuestro apellido muy lejos. En Bodegas Ochoa somos un equipo joven con la experiencia de los que ya no son tan jóvenes, siempre con ese chip innovador que nos diferencia. 6 generaciones enamoradas del vino y de la gastronomía de Navarra, nuestra tierra. Porque con el vino tiene que haber algo rico que llevarse a la boca y buena gente para disfrutarlo. Eso es, en suma, vivimos el vino. Bodegas Ochoa. La sostenibilidad es importante para nosotros. De hecho, yo creo que es una manera de trabajar. Tenemos el viñedo en ecológico, intentamos cuidar el entorno, pero cuando me llamaron para participar en Smart Wine, enseguida dije que sí, porque bueno, yo pensaba que esto iba a ser una evaluación, ¿no?, de la sostenibilidad de la bodega. Y realmente creo que ha sido muchísimo más, porque no solamente mide tu alcance en sostenibilidad en 3 pilares, sino que también lo que hace es proponerte ideas de mejora y, sobre todo, valorizar las inversiones que hagas a favor de la sostenibilidad. Y te da un camino a seguir hacia donde tienes que ir para ser más sostenible. Con lo cual yo creo que ha sido una muy buena iniciativa que hay que seguir, porque aquí en Navarra tenemos muchísima tradición vitivinícola, pero también tenemos mucha tradición en sostenibilidad. Y tener una herramienta que nos sirva para poder evaluarlo es muy positivo. Así que nada, con todos mis vinos vamos a seguir trabajando por la sostenibilidad y sobre todo por la calidad. Hasta luego. Creo que ahora tenemos la intervención del presidente de la Denominación de Origen Navarra, don David Palacios, si no me equivoco. Muy buenos días. En primer lugar, disculparme el no poder estar presencialmente en esta presentación, en este evento, pero problemas de agenda no me lo han permitido. Y además me hace mucha ilusión estar en estos momentos con todos vosotros por lo importante que es esta fecha, ¿no? Después de tantos meses de trabajo, poder presentar ya una realidad, el Smart Wine. Después de todos estos meses de trabajo por los equipos de UAGN y de Vinos Navarra, ya podemos plasmar toda esa ilusión que comenzó hace casi 4 años en este proyecto que hoy habéis podido ver. Smart Wine viene a ser una herramienta que va a ser necesaria para nuestro sector, para nuestros viticultores y para nuestras bodegas, porque pone en manifiesto una realidad y una exigencia tanto del mercado, del consumidor, de las autoridades, de las políticas, que nos van poco a poco encauzando hacia esa sostenibilidad. Que por otro lado, somos un sector que en muchas de nuestras acciones cotidianas, de nuestro trabajo día a día, ya es sostenible. Pero simplemente lo que hay que hacer es plasmarlo y ponerlo con cifras, con datos, para así transmitirlo. Smart Wine creo que es un proyecto muy completo, porque hablaremos de la sostenibilidad en sus 3 pilares: la sostenibilidad económica, social y ecológica. Por lo tanto, creo que es algo muy completo y una herramienta que la vamos a utilizar y nos va a ser de gran ayuda a todo el sector de todas las bodegas. Gracias, dar la enhorabuena por este trabajo al grupo de trabajo de UAGN, de Vinos Navarra, de las bodegas de la Río Navarra que habéis colaborado siendo bodegas piloto con este proyecto y sin más, mucha salud a todos nuestros vinos, a todas nuestras bodegas, a nuestros viticultores, y esta herramienta va a poner en valor el trabajo que ya se está haciendo entre todos para que las bodegas puedan vender muy bien lo que están haciendo, pero también para crear
esa marca de Navarra hacia el camino de la sostenibilidad. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, David. Llegamos ya al final. Yo me gustaría recordar y poner en valor el trabajo que ha hecho, pues lógicamente, los técnicos nuestros, ¿no? Yo soy presidente de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra y recuerdo, pues, la comida donde surgió este proyecto, ¿no? Una comida con Iñaki, una comida, un brainstorming, ¿no?, que dicen los anglosajones, una tormenta de ideas al albur de una botella rosada, y os garantizo que cuando la botella va terminando fluyen las ideas de una manera considerable. ¿Quién nos iba a decir a nosotros, perdón, quién nos iba a decir a nosotros que hoy íbamos a estar aquí con un recorrido como el que hemos tenido, de la mano de expertos, de la mano de todos los compañeros de proyecto, de la mano de las bodegas, habiendo creado una herramienta que va a poner o que debería poner en valor, pues en este caso, los vinos navarros, pero también tiene que ser una herramienta que contrarreste ciertos conatos, ciertas informaciones, ciertas amenazas que nos llegan de la Unión Europea. Sabéis que la última ha salido rozando el poste, No quiere decir que no vayan a seguir lanzando penaltis, se va a seguir lanzando penaltis, y lo que tenemos que hacer nosotros, obviamente, es intentar con herramientas tipo esta, pues insisto, contrarrestar esos mensajes agoreros y poner en valor un alimento como es el vino. Este proyecto, yo creo que lo han comentado casi todas las personas que me han precedido. Se habla de tres componentes, ¿no? El económico, el social y el medioambiental. A mí me gustaría introducir uno más y que se introdujese uno más, y es el demográfico, ¿no? Si somos capaces de implementar y de poner en valor nuestros pueblos, pues como decían aquí los representantes, pondremos en valor en muchas ocasiones la única empresa que hay en el pueblo, permitiremos que esa empresa genere empleo, permitiremos que esa empresa fije población y, obviamente, la cuarta pata de la sostenibilidad nos tenemos que ir acostumbrando. Yo creo que nos tenemos que ir familiarizando con ese componente demográfico que creo que es fundamental, que creo que Europa nos lleva por ahí, que creo, con retraso también, que en este país se está hablando, y que ojalá se implementen medidas tendentes a frenar la lacra que es el despoblamiento, ¿no? No me enrollo más, por supuesto. Me gustaría volver a reiterar el agradecimiento, obviamente, Iñaki, que está por ahí atrás, Susana, a todas las personas que han trabajado. Obviamente un recuerdo a Fernando Chivite, que fue, yo creo que el impulsor o la persona que pisó el acelerador en este proyecto en un momento determinado. Agradecer a los presentes, lógicamente, agradecer a las personas que han tenido la deferencia de conectarse y de seguir esta jornada, animar a las bodegas que pongan en marcha este sistema, porque, insisto, yo creo que este sistema tiene que marcar un antes y un después, ¿no? Obviamente, como presidente de la organización de UAGN, un placer y un lujo poder trabajar con personas y con organizaciones y con entidades de este nivel. Ojalá volvamos a encontrarnos, las puertas de UAGN están abiertas para trabajar, para seguir haciendo proyectos, etcétera, etcétera. Y obviamente, ojalá no sea un adiós, sino un hasta luego. Gracias.